Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este día lunes 3 de octubre. Definitivamente los resultados del día de ayer en relación al plebiscito para el proceso de paz en Colombia no nos dejó de sorprender. La diferencia en favor del no apenas es de 55.000 votos, una diferencia extremadamente pequeña, pero más allá de la diferencia, lo que no nos deja de sorprender es el resultado como tal. Para analizar los resultados del día de ayer y los efectos que estos podrían tener en la instrumentación de un proceso de paz que lo aspira el pueblo colombiano y también la región y el mundo, hemos invitado a Juan Felipe Sánchez, sociólogo y experto en relaciones internacionales y, por cierto, también alto delegado por Naciones Unidas para los territorios de Cisjordania. Felipe Sánchez, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Los resultados de ayer sorprendieron también, incluso, diría yo, a toda Colombia, incluso a aquellos que votaron por el no. Pero me ha llamado la atención algo, y lo que me ha llamado la atención es que lo que se ha dicho de forma recurrente es: tenemos que rodear al presidente Santos, y lo que ahora tenemos que hacer es apuntalar el proceso de paz, y porque todo Colombia quiere el proceso de paz, la única diferencia es en el cómo. Pero resulta que en ese cómo las líneas sensibles son tremendas, porque tienen que ver con aquellos que dicen que lo que se había negociado en La Habana garantizaba impunidad, y por otro lado también se ponía grandes signos de interrogación sobre la eventual participación política de los líderes de la FARC. Felipe Sánchez, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Efectivamente, es una gran sorpresa y hay una incertidumbre en este momento. Tal como tú lo dijiste, muchos se han pronunciado de rodear al presidente y de tratar de desembocar, de llegar a un camino que nos ayude a salir en el país, nos vuelva a poner en la senda de la paz de una manera práctica y de una manera eficaz. Como tú lo dijiste, hay varios puntos de incertidumbre que vale la pena resaltar. Primero, obviamente, la posición del presidente se debilita, pero él ha tomado rápidamente la iniciativa, es su única alternativa en este momento, tratar de tomar el liderazgo y tratar de encauzar el proceso en la dirección que él quiere llevar. Esto le va a quedar difícil, obviamente, porque los opositores, los que favorecían el no, especialmente el Centro Democrático del presidente Uribe, pasó de 3 millones de votos en las últimas elecciones a 6 millones de votos, o sea que tiene un caudal electoral importante y entra duro fijando la agenda política del país. El otro elemento que hay que tener en cuenta: cuál es el impacto sobre las FARC. ¿Qué pasa con una guerrilla que públicamente se ha comprometido aparentemente con continuar de una manera pacífica, pero las historias de muchos en otros sitios, en otros países, internamente en la guerrilla van a enfrentar muchas fisuras y muchos desacuerdos? No sabemos qué va a pasar ahí. Hasta ahora hay una posición de esperar y ver qué se resuelve en Bogotá en estos días, particularmente a partir de hoy, pero en los próximos días, qué va a pasar internamente con las FARC y cuál va a ser su verdadero compromiso. Ahora, también sí, perdón, adelante. El presidente Santos, en su intervención cortísima del día de ayer, dejó de entrever dos cosas de forma directa, mejor dicho. Uno, mis facultades quedan intactas,
como para descartar cualquier riesgo, porque ya se le estaba de parte de algunos miembros del Centro Democrático del partido del expresidente Uribe, se le estaba pidiendo la renuncia. Es decir, mis facultades permanecen intactas, como diciendo, aquí soy el presidente, soy el líder, voy a seguir intentando renegociar el proceso de paz. Y lo otro que fue importante fue, permanece el cese de fuego bilateral, y el día de hoy está yendo la comisión negociadora a La Habana. Pero, ¿sobre qué bases renegociar, Felipe? Sí, esa es una pregunta que todavía no sabemos. Paradójicamente, los del no nunca fueron muy claros en sus argumentos de qué era lo que había que, particularmente en detalle, no en emociones, no en frases que pintan algo general, sino concretas. Nunca hubo una presentación de puntos específicos que se necesitaban, de acuerdo con su perspectiva, mejorar o incluir en una renegociación. Yo creo que, como tú lo dijiste, los tomó un poco por sorpresa los resultados y todo el mundo está como corriendo un poco para prepararse para estos días. Evidentemente, cuando uno mira los acuerdos, muchos de los observadores, incluyéndonos nosotros y grupos de ciudadanos que hemos estado analizando esto, en el formato que se firmó, 297 páginas, muy farragoso, muy difícil de leer, sí había algunas debilidades en algunos puntos, los que tú mencionaste, la participación política, el miedo de muchos colombianos de que las penas alternativas fueran demasiado laxas, el miedo de muchos colombianos de ver a algunos de estos ex integrantes de las FARC en el sistema político, el miedo de algunos colombianos también de supuestas negociaciones del modelo económico o de entregársele demasiado a las FARC, pero no hay, hasta donde yo conozco, unos puntos muy concretos, y esto es lo que habría que esperar. ¿Qué es lo que el Centro Democrático, el presidente Uribe, con sus compañeros, el ex procurador y otros, qué es lo que van a proponer específicamente, y ver cuál es la reacción primero del presidente, porque el presidente tiene que mantener la iniciativa en este momento? Ya como tú lo dijiste, no va a renunciar y su única salida es tomar la iniciativa, tomar la delantera y mantener el proceso bajo control. Y la guerrilla, ¿qué es lo que le van a pedir adicional? Y si lo puede hacer, teniendo en cuenta que interiormente también va a enfrentar muchos procesos y muchas presiones. Ahora, el tema de la participación política, por último, ya Colombia tiene experiencia en el pasado, y ese es un tema que tarde o temprano tanto la FARC como el Estado colombiano se podrían poner de acuerdo. La línea más sensible podría pasar por aquello que dice que este acuerdo era un acuerdo que garantizaba la impunidad, pero llama la atención de que un estudio de la Universidad de Puebla, que fue en estos últimos días citado por todos los medios, en especial por la cadena RCN, indica que la tasa de impunidad en Colombia es del 99%, incluso hace mención al actual fiscal que fue exministro de Uribe, Iván Humberto Martínez. En ese sentido, ¿cómo poder llegar a una solución sobre una línea tremendamente sensible? Porque daría la impresión que no se ha entendido que en Colombia lo que ha habido es una guerra interna, y que cuando hay una guerra interna, para poder garantizar un cese de fuego permanente, hay que hacer determinado tipo de concesiones, Felipe. Correcto. Ya sabes que el presidente Uribe nunca aceptó que hubiera una guerra interna, pero la realidad es que hay una violencia que ha ocasionado más de 200.000 muertos, y el objetivo político de este proceso de paz ha sido, es y seguirá siendo la desmovilización, el desarme y la reintegración de un gran cuerpo guerrillero, debilitado como está, pero reintegrarlo a la sociedad. Una sociedad que políticamente toma la opción de no eliminar completamente la guerrilla, sino que le da una salida, una oportunidad de reintegrarse, lo cual es correcto porque son las semillas de la reconciliación y posterior mejoramiento del sistema político y del pluralismo en el país. Políticamente el objetivo ha sido reintegrarlos finalmente, desarmarlos, eso ha sido todo. Para lograr aquello hay que tener ciertas concesiones. Ahora, yo personalmente, analizando los acuerdos, hubo concesiones, pero no son nada fuera de lo que uno tendría que hacer en cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo, para tratar de
reincorporar a un grupo que ha estado en la oposición armada, ocasionando tanta violencia, tratarlo de integrar al país con un mínimo posible de concesiones. Políticamente, muchos observadores han dicho que tener 10 curules en el Congreso, en un Congreso de más de 200 posiciones, no es muy significativo. Cuando el objetivo era que entraran al proceso político, entraran a defender sus ideas, que lo hicieran a través de la democracia. No hay que olvidar que las FARC aceptó la Constitución, es una guerrilla que se desarma y dice: yo acepto el orden establecido, yo acepto la Constitución. O sea, francamente, tendríamos que esperar a ver qué es lo que el Centro Democrático va a proponer más específicamente y cuál es el costo para el presidente Santos de esa demanda y cuál es el costo para las FARC también, ver cómo reaccionan. Hay temas que también llaman la atención. El alto ausentismo en un evento tan importante como el día de ayer, un ausentismo que podría ir más allá del 60%, llamó la atención, Felipe. Sí, esto también sorprende, un evento tan importante, tan históricamente, con tantas consecuencias. Hay varias razones, muchos observadores han dicho el clima, otros han dicho el ausentismo tradicional, tal vez algunos se confiaron de que el sí iba a ganar, las encuestas decían que aparentemente el sí iba ganando, entonces mucha gente decía: ¿por qué me molesto en ir a votar? También una gran desconfianza de las FARC, tal vez de las instituciones, ese es un tema importante. Pero en el electorado que votó y en las ciudades en que se votó hubo algunos fenómenos interesantes. En Medellín, en Bogotá hubo participación, y en otras ciudades hubo mucha discusión, ciudadanos, universidades, foros. Fue realmente interesante. En esa masa electoral y en esa gente, en esa población, la sociedad con esa masa electoral, hubo bastante interés, pero no alcanzó a romper el ausentismo tradicional del país. ¿Qué diferencia hay en el contenido básicamente? Porque sobre esto fundamentalmente se generó la oposición al sí, no quiero decir al proceso de paz, pero al sí en términos del acuerdo. ¿Qué diferencias hay en términos de impunidad lo que se negoció hoy en La Habana versus lo que se negoció en su momento en relación a los paramilitares, Felipe Sánchez? Sí, en el caso de los paramilitares hubo algunas penas que se cumplieron, algunos de ellos fueron extraditados, pero no hubo un sistema de reparación, de verdad, de reparación a las víctimas no se tuvieron en cuenta. Fue una negociación eminentemente política entre el gobierno y estos grupos. En el acuerdo que está ahora sobre la mesa, las ideas son: no hay para los delitos de lesa humanidad y para los delitos de crímenes de guerra no hay amnistía, no hay nada. Tienen que enfrentar los responsables y tienen que ser sujetos al proceso jurídico, y si son vencidos en esos procesos se tienen que someter a las penas, que incluyen largas penas de cárcel. Lo que es novedoso en este acuerdo es el sistema alternativo de justicia transicional, los tribunales especiales para la paz, que precisamente se propusieron para ayudar a descongestionar todo eso que tú dijiste, toda esa impunidad del casi el 93-97%, como tú lo dijiste, que físicamente son tantos los casos de crímenes, de rebelión, de secuestro, de muchas de estas tipologías, que la justicia colombiana no ha podido, físicamente imposible, manejar por los medios ordinarios. Entonces se buscó este medio alternativo que genera la reacción de los del no, que piensan que son muy laxas esas penas, tienen muchas dudas de su implementación, lo cual es correcto, porque no es, si tienes un 97% de impunidad, bueno, estás proponiendo un mecanismo alternativo, pero
la gente proyecta el pasado y piensa que va a seguir siendo la misma impunidad y entonces no va a haber penas. Pero la idea era precisamente generar mecanismos alternativos que permitieran descongestionar la justicia ordinaria. La justicia ordinaria se concentra en resolver los problemas cotidianos y todas las tipologías que el ciudadano enfrenta en su vida cotidiana, mientras que este tribunal especial maneja los casos. Pero todo acompañado, es un sistema integral, acompañado de la verdad, acompañado de la reparación económica, acompañado de penas que no necesariamente son de cárcel, pero que representan algún tipo de privación de libertad o de compromiso de la persona en actividades relacionadas con la paz. Felipe, te agradezco mucho por haber compartido tu opinión el día de hoy con nosotros. Bueno, esperamos y anhelamos pues que el tema del proceso de paz no se haya caído y que realmente el conflicto esté en el cómo instrumentar el proceso de paz y que se puedan poner de acuerdo tanto los diferentes sectores políticos, pero sobre todo, Felipe, la sociedad colombiana. Un abrazo a la distancia desde tu país hermano y mi país hermano, Colombia y Ecuador. Un abrazo, Felipe, Gracias. gusto de verte. Gracias, un saludo muy cordial. Hasta luego. Gracias. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con Carol Shehab, subsecretaria de Comercialización del Ministerio de Agricultura, para hablar sobre el impulso a la política maicera en el país.